hermanos, les saludo a quien nos he saludado. Para mí es un privilegio y una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor. Y como saben, estamos estudiando el libro y el Evangelio de Marcos. Y en esta ocasión, no sé si recuerdan que la semana pasada el pastor Curtis nos relató sobre Juan el Bautista, pero él nos dijo algo muy importante, que era un paréntesis dentro de la cronología, podemos llamarle, que está relatando Marcos. Yo en el día de hoy voy a retomar con lo que hace 2 semanas atrás nos compartió nuestro hermano Cristian. ¿Alguien se acuerda qué fue? Bien, ¿recuerdan que Jesús mandó a los apóstoles a una misión y les dio algunas recomendaciones? También le dijo que solo llevaran lo puesto, y me acordé de un palito que tenían que llevar nomás. Entonces, en esta ocasión yo voy a retomar Voy a retomar con esa lectura en donde los apóstoles ya llegan de dicha misión. Y vamos a ver el capítulo 6 de Marcos, desde el versículo 30 hasta el 44, donde lleva por nombre acá en la Biblia alimentación de los 5.000. La palabra de Dios dice así, desde el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Oremos. Padre, Señor, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos muestres, Señor, lo que nos quieres enseñar a través de esta palabra, Señor. Te pido que quites cualquier palabra humana, Señor, para poder entregar tu palabra pura y sin mancha, Señor. Habla a nuestras vidas, Padre, y permite que esta palabra, Señor, no quede como una lección más, sino que podamos atesorarla en nuestro corazón y poder actuar conforme a lo que tú nos has enseñado, Señor, y nos vas a enseñar en esta hora. Te pedimos, Señor, la mayor concentración y que nos acompañe durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como les mencioné, nuestro hermano Cristian nos comentó la semana pasada de la misión que le había mandado a los apóstoles. Y en el versículo 30 podemos ver que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. No sé si ustedes han tenido el privilegio de poder viajar, de conocer nuevos lados, de estar de vacaciones, y cuando llegan a su casa, lo primero que quieren es juntarse con su familia para contarle todas las experiencias que pasaron. No, sabes que yo fui a este lado y la comida era súper rica,
vieron las personas que habían, eran tan distintas, eran súper amables, te saludaban todos, no como acá que nadie te pesca cuando pasas. O cuando ven a una amiga, oye amiga, tanto tiempo, sí, ¿qué ha sido de tu vida? No, yo me casé, tengo hijos, estoy bien. Uno quiere contarle todo lo que ha pasado en el tiempo que no ve a esa persona. Y yo creo que lo mismo le pasó a los apóstoles. Ellos venían de un viaje tremendo. Recordemos que en ese entonces lo que más había eran camellos, que yo creo que los burros eran más rápidos que los camellos. Y por lo que nos comentó nuestro hermano Cristian, yo creo que ellos se fueron caminando. Y el Señor le había mandado que fuesen de dos en dos, ¿verdad? Y en ese lapso ellos tenían una misión que era compartir el Evangelio, compartir el mensaje. Yo creo que los apóstoles le deben haber contado al Señor todo lo bueno y todo lo malo. Quienes sí recibieron el mensaje de salvación y quienes le rechazaron. Recordemos que ellos no llevaban alimento, porque solamente les dijeron que llevaran lo opuesto. Así que se imaginan ustedes ir a una casa y que te rechacen el mensaje, no tener dónde dormir, porque la vida de un cristiano es complicada cuando nosotros compartimos el Evangelio. No todos nos aceptan. Hay unos que no nos abren la puerta, que nos miran de la ventana y dicen, estos son los canutos, cierran y no dejan repartir el mensaje. O también hay otros que son más rudos y salen a encararnos y nos rechazan. Imagínense, yo creo que la incredulidad siempre ha estado presente desde los tiempos de Jesús hasta ahora. Yo creo que los apóstoles también le rechazó mucha gente. Así que se imaginan ustedes esa carga emocional que también tenía, no solo física. Ellos también llegaron cansados emocionalmente. Uno cuando comparte el Evangelio a una persona inconversa y no sé, él te dice, sí, yo no creo, pero sabes que yo estoy enfermo y te dan una enfermedad tremenda y tú no tenés que decirle, confía en el Señor. No puedes decirle eso porque ellos no son creyentes. Entonces igual tu mente trabaja para ver qué mensaje entregarle para que ellos puedan recibir el mensaje de salvación. Y yo creo que así venían los apóstoles, agotados, con hambre, y lo único que querían era descansar. Pero ¿qué nos dice el relato en el versículo 31? Él les dijo, ¿quién? Jesús, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermanos, cuando Jesús comenzó su ministerio, nos damos cuenta que nadie le seguía, ¿verdad? Y ya vamos en el capítulo 6 de Marcos, en donde hemos observado que Jesús ha hecho muchos milagros, señales, prodigios, y Jesús ya era un poco más popular. A él le seguía mucha multitud, y como dice la palabra de Dios, era de locos. Iba gente para allá, venía, se devolvía, todos buscando a los apóstoles y a Jesús, que ni aún tenían tiempo ellos para poder comer del viaje que habían llegado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Acá vamos a ver el punto 1, que yo le puse compasión por lo superficial. Nuestro Dios, hermanos, nos conoce nuestras necesidades, conoce nuestras falencias, y Él actúa conforme a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero según el tiempo que Él estime conveniente y no cuando nosotros queremos. Pero ¿qué hizo Jesús en esta ocasión? Él tuvo compasión por sus apóstoles, por sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo que fueran a una barca, a un lugar desierto para que pudiesen descansar. ¿Por qué? Porque el impacto que ya causaba Jesús en ese entonces era tremendo. Ya era mucha la gente. Así que Él los toma y los lleva en una barca para que pudiesen descansar. ¿Y saben qué, hermano? Lo más chistoso de esto, o el descanso que tuvieron ellos, es que el descanso que tuvieron los apóstoles fue solamente el lapso que tuvieron en la barca. Desde extremo a extremo donde viajaron,
simplemente ese fue el descanso que ellos tuvieron. Porque al llegar al lugar que les dijo Jesús, estaba lleno de gente. Ya les voy a explicar por qué. Porque primero quiero decirles que ¿ustedes creen que Jesús le dio el descanso necesario a sus apóstoles? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque como les dije, Jesús nos conoce nuestras necesidades. Y Él les brindó el descanso necesario a pesar de que haya sido un tiempo acotado. Y en este pasaje Dios muestra uno de sus atributos que se ha ido revelando desde el Antiguo Testamento. Dios se ha mostrado como un Dios proveedor, ¿verdad? Jireh, que quiere decir que Él va a proveer. ¿Y qué les proveyó a sus apóstoles? Él les proveyó el descanso necesario. Porque Él es Dios, Él es omnisciente y omnipresente. Él sabe lo que va a ocurrir y lo que iba a ocurrir en ese entonces. Él sabía que al llegar al otro lado de la barca iba a haber gente. Por eso Él les brindó el descanso necesario. Pero, ¿saben qué pasó después de renovarle la fuerza a sus apóstoles? Dice el capítulo, versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Cuando llegó Jesús al otro lado de donde ellos iban, vio que había mucha gente. ¿Y qué creen que pasó? Él no se enojó, porque Él sabía lo que iba a venir. Entonces, Jesús tuvo compasión de ellos. Y los discípulos, hermanos, ya habían descansado. Y acá me quiero detener un punto muy importante que es el descanso. Nosotros como humanos necesitamos descanso, ¿verdad? Siempre necesitamos tomarnos un descanso. Eso no es para nada malo, es algo bueno dentro de la vida humana y también como la vida de un cristiano, vida cristiana, quien le presta el servicio al Señor, quien le sirve al Señor, mejor dicho. Y ahora depende nosotros a qué le llamemos descanso. Voy a tomar un ejemplo. No, hermano, si yo me estoy tomando un descanso de 2 años, pero ya voy a volver a trabajar en la obra del Señor. Eso no es un descanso, ¿verdad? Esas son vacaciones indefinidas, podríamos llamarle. Y aunque no crean, a muchos les ha pasado, a mí también me ha pasado eso de querer darme un descanso de 2 años, pero es por el cansancio que uno siente. Pero si nos ponemos a pensar, eso no es correcto porque nosotros le debemos toda nuestra vida al Señor. Y no podemos darnos vacaciones ante este servicio tan grande, pero sí podemos darnos descanso. Es más, incluso el Señor muestra que Él descansó. Por ejemplo, en Éxodo 20, el 4.º mandamiento nos dice que debemos descansar el 7.º día, ¿verdad? ¿Y por qué nos dice eso? Porque en la creación, en el Génesis, el Señor Dios hizo toda su obra en 6 días y en el 7.º Él descansó. Pero Dios no descansó porque estuviera fatigado o cansado. Dios es todopoderoso, Él no se cansa, Él puede trabajar toda la vida y sigue trabajando. Pero ¿por qué Dios descansó? Él descansó para crear un modelo, para que nosotros viéramos que también necesitábamos descansar. Así que hermanos, descansar es algo bueno. Ahora depende a qué le llamamos descanso y hay algunos que les gusta más el descanso que a otros. Pero no es malo descansar. Ahora volviendo al relato, ¿se acuerdan que yo le dije que el descanso solamente duró lo que duró el viaje en la barca? Les voy a explicar eso para entrar un poco en contexto. El descanso duró solamente el lapso de la barca. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Acaso? Porque en el relato vimos que le siguieron, ¿verdad? Le reconocieron y le siguieron. Y ustedes me dirán, ¿se fueron en camello? No, yo dije que eran lentos los camellos. Metro no había, avión menos.
Pero, ¿saben? Vamos a analizar unos puntos para ver por qué llegaron antes. Primero, la distancia. La distancia que había de un lapso a otro en barca eran 6 kilómetros. Y caminando eran 12 kilómetros. No hay por dónde llegar antes caminando, ¿verdad? Otro punto es la población. Recordemos que Jesús ya era un rockstar, lo seguían todos. Así que yo creo que habían familias, y las familias están contempladas por la mujer, el hombre, niños, quizás algún viudo, alguna viuda, ancianos. Así que tampoco me imagino a la familia completa caminando y llegar antes que la barca. No me imagino a un anciano corriendo la maratón de su vida para llegar antes al destino, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un Dios que es sabio, porque ninguna de estas dos teorías nos ayudan o nos dan a entender que ellos pudieron llegar antes que la barca, ¿verdad? Pero nuestro Dios es sabio y yo creo que en su sabiduría y en la necesidad que vio en los apóstoles, Él actuó conforme a lo que ellos necesitaban, que era un descanso, ¿verdad? Entonces, los estudiosos sugieren, y yo también creo que en ese lapso que se demoraron tanto, se pudo haber presentado un viento en contra. El Pablo, que es un buen navegador, sabe que cuando el viento está en contra, el viaje se te tarda, te podís desviar, entonces hace que te demores más de lo que está programado, ¿verdad? O por otro lado también pudo haber muchas embarcaciones, una congestión naval. Y yo creo que esas son las únicas teorías, opciones que tenemos para que ellos hayan llegado después que la multitud. Y yo creo que esto fue obra de Dios también, porque Él necesitaba darle descanso a sus apóstoles. Ya vimos hace domingos anteriores que Jesús también tuvo control sobre la naturaleza, ¿verdad? Cuando calmó la tempestad. Para Dios nada es imposible porque Él es Dios que gobierna todo. Así que yo creo que esa fue la conclusión de que por qué la gente llegó antes que ellos en la barca. Y quedó a través de esto, queda demostrado que los discípulos pudieron suplir su necesidad superficial, su necesidad física. Ellos necesitaban descansar y es lo que Dios les dio, porque nosotros tenemos un Dios compasivo que trabaja en la vida del cristiano. Nosotros no tenemos un Dios que no interfiere en el plan de su creación, ¿verdad? Hay una rama de los agnósticos. Los agnósticos son personas que creen que existe un ser divino, pero ellos dicen que ese ser divino no se relaciona con su creación. Podríamos llamarle un Dios frío, un Dios distante a su creación. Y nuestro Dios no es así, ¿verdad? Nuestro Dios está día a día con nosotros, 24/7, como dicen por ahí, pendiente a nuestras necesidades, supliendo lo que nosotros necesitamos y respondiendo nuestras oraciones. Pero siempre respondiendo a los tiempos de Él y lo que mejor nos convenga a nosotros, aunque muchas veces humanamente nosotros no podamos entenderlo. Y ahora vamos a pasar al punto 2. Vimos una compasión por lo superficial, ¿verdad? Ahora vamos a ver una compasión por lo interno, por la necesidad interna de las personas. Versículo 34b hasta el 44. Este punto lo vamos a separar en dos subpuntos. Pero vamos a leerlo primero. Dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando vio era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Hasta ahí vamos a llegar con el primer subpunto que yo le puse
la necesidad. Podemos ver en el relato de este pasaje que Jesús tuvo compasión por dicha multitud. ¿Por qué tuvo compasión? Porque acá dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, ¿qué hace un pastor? Un pastor cuida a su rebaño, se preocupa por ella. Podemos ver también en el Evangelio que Jesús se muestra como el buen pastor que su vida da por las ovejas, ¿verdad? Entonces acá Jesús notó que ellos no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué enseñaba el Señor? El Evangelio, enseñaba palabra de vida. Y acá cuando habla de compasión, si nos vamos a ver el verbo en griego, acá habla literalmente de una palabra que dice sentir algo de tus entrañas. No sé si han sentido esa sensación como de angustia, de dolor. Es como sentir, literalmente sentir lástima por alguien. Y eso es lo que sintió Jesús. Fue una compasión tremenda, sintió lástima por ellos. Pero ¿por qué creen ustedes que Él sintió lástima? Porque estaban en un lugar desierto, porque caminaron mucho para poder llegar hasta donde estaba Él, o porque ya iba a caer la noche, o quizás porque no llevaron alimento. La verdad es que Jesús no vio en este caso lo superficial, sus necesidades físicas, sino que Él vio mucho más allá. Él vio su alma, Él vio la necesidad que ellos tenían. Por eso dice que tuvo compasión, porque esas almas, como muchas almas que nos podemos ver hoy en día, son almas que anhelan por un verdadero pastor, son almas que anhelan por escuchar la verdad. Y yo creo que por eso la gente le seguía, porque a pesar de seguir por su fama, de hacer milagros, de sanar enfermos, ellos le seguían porque su alma sentían que estaban vacías, que necesitaban algo. Y ahí Jesús, ¿qué hizo? Les puso a enseñar la palabra de Dios, la palabra de vida. Muchas veces a nosotros nos cuesta, nos podemos hablar cualquier tontera con alguien que es inconverso, menos de la palabra de Dios. Y algo que siempre tiene que estar presente en la vida de un cristiano, que es presentar el Evangelio, para que ellos puedan conocer la palabra y tomar una decisión. Y acá cuando habla de ovejas sin pastor, yo estoy más que seguro que entre toda esa multitud estaban los líderes espirituales de dichas personas. Porque recordemos que en todo el ministerio que tuvo Jesús, le seguían los líderes espirituales, que eran los famosos fariseos, ¿verdad? En Mateo podemos encontrar que Jesús le dedica, no sé si medio capítulo, los ayes de los escribas y fariseos, donde los describe como sepulcro blanqueado. También lo describe como ciegos, guías de ciegos, que se pueden caer en un hoyo porque no tienen dirección, no saben para dónde ir. Entonces, por el contrario, Jesús actúa ante eso porque sabía que los líderes que le seguían eran para derrocarlo y no para apoyarlo en aprender de él. Entonces Él comienza a enseñarle a todas esas personas que le seguían. Y después que Jesús le enseñó, podemos ver que en este relato ya cayó la hora, ya se hacía de noche. Y algo muy importante que se me está pasando es que Jesús no solamente le enseñó. Podemos ver en los otros evangelios sinópticos que relatan la historia paralelamente, pero con otra postura, con otra visión del relator. Podemos ver que en Juan nos comentan y en Mateo que Jesús no solo le enseñó, ellos destacan que también realizó milagros. Él sanó a enfermos en esa oportunidad también. Y posterior a eso, como enseñó bastante, sanó enfermos, llegó la hora, cayó la noche. Y los discípulos llegan hasta donde Él y le dicen que los despida porque ya era demasiado tarde para que puedan ir a comer pan. Y Él les dice, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios.
la paga para un obrero promedio diario era de 1 denario. Imagínense 200 denarios, ¿cuántos son? Yo calculando, trabajan 6 días porque son adventistas, descansan el día séptimo. Aproximadamente eran entre 7 a 7 meses y medio de trabajo. Y Juan nos detalla que fue Felipe quien tiene este relato con Jesús. Y él dice que ni siquiera 200 denarios alcanzaban para darle alimento a toda esa multitud. En Mateo podemos ver, acá en el versículo 44 nos dicen que comieron, eran como 5.000 hombres. Por ley o quizá por la tradición, ellos solamente contaban el número de hombres, hombres literal. No contaban niños, mujeres, ancianas, solamente contaban hombres. Por lo que se estima, y como hablamos anteriormente, una familia por lo menos el número de 5.000 debe triplicar, contando a mujeres, ancianas y niños, porque yo me imagino que los niños en ese entonces eran más que ahora. Ahora uno si quiere se toma una pastilla y no tiene bebés, en ese entonces no. Así que creo que la población infantil era mayor, por lo que estimo unos 20, 25.000. Hay algunos que sugieren que eran incluso hasta 30.000 personas. ¿Se imaginan? Es como ver el Francisco Sánchez Rumoroso lleno. Llevaba a Jesús más gente que Coquimbo Unido. Imagínense. Así que era bastante, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a calcular, ya uno promedio gana 15.000 pesos diarios, una persona promedio, en 7 meses y medio serán como 3 millones. No te alcanzaba para llenar el estadio, para darle un pan a cada uno, no alcanzaba eso. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos nuevamente, frente a este problema, no pusieron los ojos en quién estaba con ellos, en Jesús, en Dios mismo, sino que ellos nuevamente pusieron los ojos en el problema. A pesar de ver todas las señales, todos los prodigios, los milagros que hizo Jesús desde el comienzo de su ministerio, aún así la vista de sus apóstoles era una fe por vista. Y Jesús, volvemos al libro de Juan, nos comenta que ya sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a realizar ese milagro, pero ¿por qué lo hizo? Para probar a Felipe, para probar qué respondía. ¿Y Felipe qué hizo? Puso su fe en la vista. Vio toda la multitud y se imaginó cuánto tenía que comprar y dijo, no puedo. Para nosotros igual es algo irracional, ¿verdad? Si te mandan a ti a hacer un 1+1 y tenés lleno el Francisco Sánchez Rumoroso y te dicen, anda a comprar pan para que le des pan a todos los que están acá, imposible. Ni con todo mi ahorro me alcanzaría. Entonces yo creo que eso le pasó a los apóstoles, puso la vista en lo superficial y no en la confianza que tenían por Dios. Y hermano, esa no es una fe, esa es una fe por vista y nuestra fe, hermano, no debe ser por vista. Hebreos 11, versículos 3 al 4 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no se basa en la experiencia, o en este caso como lo tuvieron los apóstoles, en la observación de los hechos, sino que la fe va más allá de eso, va en la seguridad divina, en el regalo que Dios. ¿Y cuál es el regalo que nos dio Dios? Es la gracia de ser hechos salvos por medio de la fe. Y esto, como dice Efesios, no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, hermanos, la fe nosotros no tenemos que hacerla por vista como la hizo en este entonces el apóstol, ¿verdad? Pero después de eso, tuvieron su segunda oportunidad. En el versículo 38 al 44 podemos ver el milagro. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Volviendo a Juan, era un poco más detallista Juan parece. Nos dice que un niño como el Pablito puede ser quizás, como el Raulito, un niño tenía 5 panes y 2 peces. Un niño fue elocuente en todo este lapso y él llevó su comidita para estar preparado. La verdad es que la palabra no nos relata y no nos comenta si es que buscaron más comida o si fue lo único que encontraron o fue lo primero que pillaron, no sabemos. O quizás ya se habían comido toda la comida y era lo único que quedaba. No sabemos qué pasó. Pero lo que sí nos relata la palabra de Dios es que habían 5 panes y 2 peces solamente, y a través de eso Jesús pudo hacer el milagro. Acá nuevamente podemos ver la compasión de Dios y que actúa como un proveedor. Este niño fue quien brindó los panes, pero si nos damos cuenta, Jesús bendijo y Juan dice que dio gracias. Jesús no le dio las gracias al niño por tener esos panes y esos peces, ¿verdad? Jesús le dio la gracia a Dios Padre, porque Dios, por medio del niño, pudo proveer para que toda esa multitud pudiese comer. Nosotros no le damos gracias a nuestro jefe porque nos da el sueldo, o no le damos gracias a nuestro marido porque nos da el sueldo para poder comer. Nosotros le damos gracias a Dios porque por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro marido, por medio de distintas circunstancias, nos provee para nosotros poder alimentarnos y poder tener una vida y que no nos falte nada, ¿verdad? Pero todo es por medio de Dios que obra en otras personas o en nuestras necesidades para poder proveernos. Él busca el medio para hacerlo. Y eso fue lo que pasó en esta circunstancia. A través del niño, Dios pudo hacer el milagro. Y acá dice en el versículo 40 que se recostaron en grupo de 100 en 100 y 50 en 50, ¿verdad? Para que puedan entender por qué este número habrá sido al azar o no. Esta era una forma que tenían los judíos para poder organizarse de manera ordenada. Y se realizaba principalmente en las fiestas. Ponían un semicírculo de 50 y atrás un semicírculo de 100, que era para estar un poco más organizado y que no se viera tanto desorden. ¿Se imaginan a esas 25.000 personas peleándose por un pan? Entonces la forma fue de 50 en 50. ¿Y quiénes fueron los que hicieron esto? Los apóstoles, ¿verdad? Jesús mandó a ellos a que lo ordenaran. A esta vez los apóstoles le creyeron al Señor y obedecieron lo que Él les dijo. No dejaron de ver el problema que tenían y confiaron en el Señor en esta vez y le hicieron caso. ¿Y qué hizo el Señor? Él bendijo, dio gracias y la palabra de Dios dice que esos 5 panes y 2 peces alcanzó para todos. Para todas las personas que eran aproximadamente 25.000. Hay 2 cosas que yo siempre me he preguntado, una más que otra. Desde que conocí esta historia, siempre me he preguntado cómo habrá sido esa repartición, cómo habrá sido ese milagro. Cuando no sabía tanto y era más bueno para imaginar, yo me imaginaba un horno gigante que iba tirando pan a cada rato, o un acuario, o el río que iban saltando los peces. Y la verdad eso va a quedar para nuestra imaginación porque la palabra de Dios no lo dice. No dice cómo fue el reparto o cómo se multiplicaron los panes. Quizá algunos dicen de la miga salió otro pan. No sabemos porque no lo relata la historia, ¿verdad? Son misterios de Dios
que quizás vamos a poder algún día entenderlo, porque quizás nuestra cabeza humana no se entiende, pero en la de Dios sí, ¿verdad? Y la segunda cosa es qué sabor debe haber tenido ese pan. Debe haber sido un pan distinto. Quizás algunos se imaginan una marraqueta, un pan amasado, una lluvia, su pan favorito. Pero la verdad es que cuando habla de pan, habla de unos rollitos, unos bollos. La porción que tenía el niño era prácticamente esos 5 panes y 2 peces, era la porción para el niño, lo necesario. Así que no eran 5 marraquetas, sino eran bollos pequeños de panes que cabía un pescadito. Pero ¿se imaginan ustedes qué sabor tenía ese pan? Venía directamente de la cocina de Dios Padre, ¿no es cierto? Algo que nosotros no hemos probado, no hemos tenido ese privilegio. Y quizá hay muchos que anhelan comer ese pan o haber probado esos peces. Pero hermano, yo creo que nosotros nos quedemos con el anhelo de quedarnos con el maestro que hizo ese milagro, no con los panes ni con los peces. Nuestro maestro es nuestro verdadero pan de vida, dice. Él nos sacia de verdad y nos da la vida eterna. Amén. Amén. Padre Señor, en esta hora te damos la gracia porque tú eres un Dios compasivo, Señor, con tus hijos. Compasivo también, Padre, por quienes claman y anhelan, Señor, por escuchar tu palabra de vida, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás pendiente de tu Hijo, Señor, y actúas conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestras falencias, Padre, pero tú obras en nosotros a pesar de que nosotros no te veamos, Señor. Tú estás actuando ahí, Padre, supliendo todas nuestras necesidades, pero en los tiempos que tú estimas convenientes, Señor, no cuando nosotros lo queremos de manera irracional, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener una fe, Señor, que no sea por vista, Señor. Una fe, Padre, esperando en ti, Señor, que descansemos en ti, porque sabemos que los que esperan en ti, Señor, como dice tu palabra, se les renovarán las fuerzas, como lo hiciste con los apóstoles, Señor, y podemos seguir, Señor, entregando tu palabra, tu mensaje de salvación, Señor. Dirígenos en esta hora, Señor, y acompáñanos, Padre, en nuestra semana para poner en práctica lo aprendido, Señor, y actuar conforme a lo que tú estimas, Señor, y seguir el modelo que tú dejaste en esta tierra. Por los méritos de Jesús lo pedimos. Amén.